Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por acompañarnos esta velada domingo 18 de enero, 8 de la noche, un momento, como siempre estoy acostumbrando a decir al final de esta semana, este programa va dirigido a eso, a tener una visión del resumen de los acontecimientos que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos. Hay un famoso axioma, proverbio, que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Aguanten esa frase ahí porque voy a resumirla al final del programa, no utilizando esos recursos. Vean hasta el final del programa para que sepan eso que acostumbran a hacer en los programas para crear una incertidumbre y que forzar psicológicamente a que la persona vaya al final. No, esa no es la intención aquí, sino que para poder explicar el concepto o esta idea de río revuelto, ganancia de pescadores, primero tengo que hacer un esbozo de ciertas circunstancias. Lo más remarcante es que esta semana ha sido increíble. Han pasado una cantidad de eventos, muchos han sido utilizados por la prensa izquierdista manejada por ya ustedes saben quiénes. Y por el otro lado, el silencio de esas mismas fuentes de no develar o de no hablar de las cosas que están sucediendo. Antes quiero recalcar que yo soy un fiel seguidor de los principios MAGA. Me considero un MAGA, ultra MAGA. Les rindo culto y honores a toda esa agenda. Ustedes saben que estuve mucho tiempo en la calle con banderas, con cámaras, apoyando el sistema. Y ¿sabes qué? No me arrepiento de ello. Sigo, sobre todo sigo comprometido con la corriente MAGA. Lo que sí quiero dejar claro una vez más es que yo no le rindo culto a la persona de nadie, a la vanidad de nadie, al ego de nadie, porque todos como seres humanos lo tenemos ego, tenemos pasiones, principios de personalidad. Así que nosotros, entendiendo como seres humanos que son así, pues yo no le rindo culto a ese tipo de personalidad. Hago esta observación porque mucha gente dice que yo soy un trompista abnegado. No, señores, yo no soy un trompista abnegado rindiéndole curso a la personalidad. No, yo soy un trompista abnegado a la idea que lleva adelante. Estoy convencido que las ideas que Trump ha puesto arriba de la mesa son las correctas. Quizás no serían el 100% de todo, pero que son las correctas para poder rescatar a la nación del desastre que estos anormales, que estos degenerados, que estos engendros vomitivos y pestilosos, como lo he dicho en diferentes oportunidades, han llevado al caos y a la destrucción, que si no lo llega a haber parado esta corriente MAGA y America First, pues imagínense dónde estaríamos parados. Así que aclarado el punto de que no rindo culto a la personalidad de nadie, sí rindo culto a la agenda, a la agenda. Permítame aclarar todo esto. ¿Qué está sucediendo aquí en nuestro hogar en este momento? La lista no la voy a llevar en orden, simplemente las voy a tocar por encima. Número 1, principal, el caos en Minnesota.
Ustedes saben lo que está saliendo, que está sucediendo y que se está arrastrando en Minnesota. Desde empezar por la imagen, y voy a utilizar una palabra, me callo, del gobernador, pasando por todas las manipulaciones, problemas de... En fin, ustedes conocen eso y que, por ejemplo, la secretaria Kristi Noem ha llevado adelante su agenda de apoyar a ICE en sus labores, en sus obligación, que al cual ha sido primero creado, que es la función del ICE, y de llevar adelante pues la agenda de remover del país a las personas ilegales. Yo no estoy diciendo personas que son de buenos principios o de malos principios. Si hay delincuentes o personas muy, pero muy morales, no estoy diciendo eso, me estoy refiriendo al término ilegal. Entiéndase bien qué significa ilegal. Está violando unas leyes, un estatus, se convierte en un delito y por consiguiente la ley los tilda de delincuentes. Igual cuando nosotros tenemos una falla de conducción o un problema en la calle, lo que sea, y nosotros faltamos al decoro de la ley y del respeto, estamos delincuenciando, somos delincuentes. Nos guste la palabra o no nos guste, esa es la acción. El punto principal es que ICE está haciendo cumplir sus obligaciones y por eso está siendo manipulado por la izquierda para crear un estado de zozobra, un estado de anarquismo, un estado de... Si ese desajuste estimulado por la izquierda no estaría sucediendo y se permitiera que la ley se cumpliera, ley y orden, pues eventos como los que estamos presenciando de destrucción propiedades, causar el caos, tirarle piedra, dañar propiedades públicas como son los equipos que maneja ICE, los vehículos, los autobuses, todo lo que sea que está siendo dañado es causa de estos degenerados causando esa zozobra y que terminó, no ha terminado la historia, pero que terminó en los eventos donde murió la mujer. Así que si la bala salió de un agente de ICE y mató a una mujer, todo esto se circunscribe, les guste a esta gente o no les guste, a estos degenerados que han estado propiciando ese caos. Así que la acción del zar famoso de la frontera, la acción de la secretaria Noem, el ejercicio legal de ICE, y si ahora vamos a ponerle otros puntos, la captura de Maduro. ¿Quién no está feliz con eso? Porque que yo sepa, en su sano juicio aquí todo el mundo está feliz, menos la turba de los demócratas y de la constelación, eso que llaman el pantano, que no solamente son demócratas metidos ahí, sino que son banqueros, comerciantes, políticos de ambos partidos que se arrastran en la corrupción y que, por ejemplo, la captura de Maduro compromete a muchos individuos que se han lavado las manos y que se han enriquecido y que han conseguido prebendas a través de individuos como el tal Maduro, que ahora sí está bien madurito ahí en la cárcel.
Hemos visto escenas en la cárcel de Maduro. Muchas son falsas, otras son tan reales como 2 y 2 son 4. La realidad es que está guardado él y la primera combatiente. ¿Qué vamos a poder decir? Y seguimos con la constelación. La constelación es, por ejemplo, Trump. Antes de pasar el caso Trump y lo que iba a decir, este caso de Maduro tiene enredado también no solamente al pantano y a sus acciones, sino que también está el problema China, Rusia, Estados Unidos. Ese affair entre 3 personas, entre 3 gente, entre 3 potencias con capacidad nuclear y que son entes que tienen que defender a ese gobierno de Maduro, más sin embargo, hemos visto que han sido solamente retóricas, hablando que voy a mandar esto, que voy a hacer lo otro, que nosotros, pero a la final, yo no sé si es el poder tan inmenso militarmente y estratégico que tiene los Estados Unidos, como lo demostró en esa operación. Se tomaron su tiempo, pero cuando la ejecutaron, el plan A, y estoy seguro que está el plan B que se llama Diosdado Cabello, y el plan C por ahí para allá. Y cuando vemos ahora, me voy al caso Trump y Maduro, pues vimos en esta semana al director de la CIA en Venezuela, fotografiándose con la Delcy. Mi amigo, para que esa fotografía haya salido a la luz, es porque deliberadamente la CIA la puso. No les voy a decir que para mí que la filtraron, no, 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 no. Fue puesta con toda la intención para demostrar que ellos son los que están en control, que no está haciendo una maniobra on the cover. No. Esa fotografía habla y dice mucho de lo que está pasando. El término, para buenos entendedores, pocas palabras, esa imagen lo dice todo. O sea, no juegues, juégate con el mono, pero no con la cadena del mono, porque ahí está el punto de la inteligencia de los Estados Unidos. Lo que son capaces de la A a la Z, ejecutar lo que sea en prevención, en el cuidado. Así que el ver eso allí es alarmante. Por un lado, fortaleza, pero por un lado, peligroso, porque te está demostrando que el director de la CIA está visible hablando con alguien que sabemos la posición que tiene, es una imagen de poder, de demostrar aquí estoy yo y no se salgan del redil. Por el otro lado tenemos Trump y Groenlandia. ¿Por qué ese empeño? Trump no fue el primer presidente que ha mostrado interés en Groenlandia. Hay la historia, si ustedes hacen lo que llaman modernamente, hacen un Googleazo, van a Google y hacen una investigación. ¿Quiénes son los presidentes que han planteado el caso de Groenlandia? Y se van a dar una tremenda sorpresa. Pero Trump es el que está en este momento y a ese me refiero. ¿Cuál es la importancia estratégica de Groenlandia, un pedazo de hielo en el medio, más grande que los Estados Unidos? Pero que cuando se está deshielando, y hacia eso supuestamente vamos,
Digo supuestamente porque es algo que está siendo manipulado por la izquierda por su retórica de daño climático, cuando esto es un acto de la naturaleza cíclico, en un ciclo de nosotros que vivimos un promedio de 55, 85 años, no lo vemos, pero y se están develando riquezas allá abajo. Pero si bien esas riquezas son importantes para cualquiera, más importante es la posición estratégica que tiene Groenlandia en el patio de nosotros, donde se corre el riesgo de que tanto nuestros amigos chinos y nuestros amigos rusos se apoderen de una posición estratégica militarmente frente a nosotros. Así que de más está decirle que cómo se vaya a resolver esa situación, no lo sé, pero a la final, y entendiendo la posición estratégica que eso representa para nosotros como nación, Groenlandia pasa para acá, sino vivir por ver. A lo mejor yo no llego a verlo, pero anótelo, vivir por ver. Groenlandia es de los Estados Unidos. Otra de las cosas grandes que pasaron en esta semana, y ustedes por ningún lado han visto nada en la prensa, porque no les conviene. ¿Ustedes se acuerdan cuando la Michelonga puso aquel famoso programa de la leche en los recintos escolares? El plan ese donde quitaron la leche por un sustituto, que si la grasa para acá, que si la grasa para allá. Y ahora de buenas a primeras, después de que los años demostraron de que estaban equivocados, han cambiado hasta la famosa pirámide alimentaria. Y cuando nos llenaron de humo la cabeza de que si el huevo era malo porque te daba colesterol, y si comías grasa te tapaba las arterias, y si hacías aquello, pues entonces tenías que tener una alimentación extremadamente en carbohidratos, explotó todas las enfermedades que conocemos. Y para eso tengo que hacerle honor, respeto al doctor Robert Atkins. Cuando el doctor Robert Atkins, cardiólogo, no nutricionista, esbozó el famoso plan de la revolución de la dieta. Ahí fue donde él dijo todo, y por poco le quitan el pantano, las manipulaciones de las industrias, por poco le quitan hasta la licencia de ejercicio de la medicina. Yo no sé si ustedes se recuerdan cómo era una etiqueta, el Fox Nutrition, que estaba en las etiquetas antes, eso que hoy en día dice proteínas tanto, grasa tanto, calorías tanto, tanto. Todo eso se le deben al doctor Atkins. Él fue el que lo dijo, él fue el que lo puso, él fue el que dijo que era estúpido las etiquetas que existían antes, que nadie las entendía, nadie que fuera del medio bioquímico, donde decía trazas totales, cenizas totales, material digestivo. Esas eran las etiquetas que había antes. Si usted tiene la edad mía, contemporáneo, usted se recuerda que así eran las etiquetas antes. Así que le rindo culto al doctor Robert Atkins porque se demostró lo que él enseñó y sembró, y que después todo el mundo siguió y luego dilipendiaron y dijeron todo, pero a la final acaban de glorificar al individuo que no que inventó, pero que la puso arriba del tapete. Así que ese término que quiero utilizar, que no ha sido puesto por la prensa en ningún lado, es cuando se firma la contra a famosa corriente de la Michelonga.
donde se demostró que la leche tal como se daba o la de 2% en grasa era vital para la salud humana. No me voy a hacer largo porque es que no quiero hacer el programa extremadamente largo, pero sí quiero tocar estos varios puntos para lo que les dije al principio. Recuérdense la frase a río revuelto, ganancia de pescadores. Por el otro lado tenemos a Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, que ha develado lo que todos sabemos, la corrupción en el Pentágono, donde muchos dineros se pierden o se perdían o se seguirán perdiendo, no lo sé, y donde el presupuesto más grande del planeta en cuestiones militares lo tiene el Pentágono y que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Pete Hegseth acaba, Trump lo puso allí con toda la intención para que limpiara, o sea una de las escobas contra el pantano que está ahí en el Pentágono. Así que fíjense la cantidad de cosas que estoy enunciando sin poder por el tiempo ahondar en cada una de ellas, pero todo esto conlleva, y se me están escapando algunas, ¿ok?, de lo que ha pasado en esta semana. Todo esto conlleva de que nosotros estamos caminando hacia las elecciones de medio tiempo. Y las elecciones de medio tiempo, señores, está siendo utilizado por esa izquierda, y aquí es donde viene la palabra, todos estos elementos, ellos lo están explotando y creando ese río revuelto. Porque a ellos les conviene ese río revuelto, porque recuérdense, ganancia de pescadores. Y ahí es donde tenemos el gran conflicto. Vienen las elecciones de medio tiempo y si ellos logran obtener los resultados de que la gente se desenfoque de hacia dónde va esa agenda maga y hagan aparecer que la agenda maga está contra los intereses de alguien particular, ellos pueden ganar las elecciones de medio tiempo sin necesidad de recurrir al famoso fraude que sabemos que ellos son los padres, pero que si logran que se convierta ese río revuelto y que creen la zozobra, las elecciones de medio tiempo están en peligro. Y si el Partido Republicano se da el mal gusto de perder las cámaras, tanto la republicana, la de los representantes, disculpen, y la del Senado, apague la luz. Apague la luz, esa oscuridad, apáguela. Porque se acaba la agenda, la van a torpedear, la van a modificar, el socialismo nos va a venir encima, la agenda que ellos llevan entonces la van a acelerar. Así que, amigos, perdónenme la expresión, que les voy a decir que no eso es, pero que la gente lo utiliza. Al carajo toda esa gente de Morratas y sus acólitos en el pantano. Al carajo nuestra dificultad de entender. Al carajo que si nos descuidamos, nuestra descendencia pierde. Así que si no tomamos medidas para defender los principios en la agenda, por apoyar a las personas que llevan adelante
la agenda. Si nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada por ratificar el esfuerzo por defender a esta nación, nos jodemos. De usted depende. De todos depende. Así que abra los ojos, entienda el mensaje, póngase las pilas, actívese, hable, compartan programas como estos, escuchen programas que los hay a todo nivel, en español y en inglés, y compártalos. Y ábrase usted su canal y hable, diga. Mientras más personas hablen, más posibilidades tenemos de contrarrestar el veneno de estos degenerados. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Tengo apretado el corazón de los riesgos que implica que por abandono perdamos las elecciones de medio tiempo. Las elecciones de medio tiempo no están garantizadas, ni para ellos ni para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar al unísono para defender la de nosotros y echar por tierra la de ellos. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say